Un gran saludo a todos. Estoy otra vez con Nico Peña charlando sobre música. En este caso vamos a hablar sobre uno de nuestros cancionistas favoritos, que es Luis Alberto Spinetta, en su extensa obra. En esta ocasión le toca a Nico empezar con lo que es nuestros 10 discos favoritos. Cuando decimos favoritos, no significa que son nuestras 10 recomendaciones necesariamente, no significa que creemos que son los 10 mejores o los 10 más importantes o los 10 con más ventas, por ejemplo, ¿no? Que son interesantes discusiones también. Pero por ahora nos hemos dado la tarea de elegir nuestros 10 favoritos, que en mi caso voy a decir es mucho más difícil porque les tengo tanto cariño que es difícil decir cuál es mejor que otro, pero bueno, es un ejercicio que hay que hacerlo y lo hemos hecho. Bueno, Nico, un gran saludo y ¿qué tienes para contarnos sobre Spinetta? Hola Poche, ¿qué tal? Un saludo a todos y todas. Es un gusto nuevamente estar aquí por tercera vez en este maravilloso, difícil y tormentoso ejercicio por momentos, apasionante sobre todo, después de los dos primeros que hemos hecho. El primero hemos hecho de Yes y el segundo hemos hecho de Chicorea. En el de Yes hemos coincidido en 8 de 10, o sea, nuestra cercanía ha sido importante. En Corea ha sido poco menos, 4 de 10, y hoy veremos cuánto coincidimos. Mi percepción, sin saber absolutamente nada de cuáles son tuyos, creería que podemos coincidir más que en el de Corea, pero tal vez menos que el de Yes. Yo apuesto por un 70%, es decir, 7 de 10. Esa es mi percepción. Y complementando lo que tú decías, es bueno aclarar que estos no son los 10 mejores ni los 10 más vendidos, sino son los 10 que hoy por hoy significan o tienen un sentido para nosotros para estar dentro de los 10. Oche siempre dice en sus videos, mi lista puede cambiar constantemente. Yo no soy tan liviano de cuerpo para decir eso, pero lo que quiero decir es que los 10 que hemos elegido, que yo elijo personalmente, repito lo que dije las anteriores veces, tienen un componente musical y un componente emotivo, emocional, sentimental, lo que fuera, también importante, ¿no? Y de ahí que muchos que los que escuchan dirán, ¿cómo ha elegido ese disco pésimo si hay otros mejores? Y tal vez tiene razón, pero la lista de cada uno es de cada uno. Así que, si me permites, para no alargarnos más, empezar, voy a comenzar con el número 10, pero antes hacer una aclaración. Y lo habíamos dicho la anterior, pero vale la pena repetir en 30 segundos. Spinetta involucra almendra, pescado, invisible, jade, los socios del desierto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, porque Spinetta es el hombre. A diferencia de Serú Girán, que esa puede ser motivo de otra discusión, de otra charla, Serú era un grupo. Si bien Charlie es Charlie, pero había un lado importante de Aznar, un lado importante de Lebón, digamos, compositivamente, estructuralmente, hasta el sonido de los temas de Lebón es diferente al sonido, al concepto, al timbre, al color de los temas de Charlie, digamos. En el caso de Spinetta, él es de alguna forma el hombre alrededor del cual giran sus bandas. Ese es mi punto de vista y con esa lógica he elegido mis 10 discos. Voy a empezar con el número 10. ¿O quieres Nico, comentar algo? Sí. solo voy a decir que yo voy a adivinar que vamos a tener 5 discos igual. Estás bajando la apuesta. Bueno, la gente que haga su apuesta también antes, así que los que digan 7 van a tener un premio mío y los que digan 5 van a tener que mandarse un premio tú. Ok, Sí, empezaremos. dale. Voy a empezar con mi número 10. Mi número 10, me echo un chanchullo para estar ordenado, ok. Mi número 10 es el disco este, que es Spinetta y los socios del desierto. Es un disco del año 97. Es un disco diferente, pero es un disco que me parecía a mí muy importante y muy interesante, porque es el enfoque de Spinetta de un power trio. Es un poco reinventarse todo lo que había hecho hasta ese momento, muy cercano al folk, muy cercano al rock, muy cercano al jazz, muy cercano a la música argentina como tal, y aquí nos muestra un power trio poderosísimo, ¿no? Y cuando yo lo escuché me sorprendió porque no estaba esperando que sea así. Así que este es mi número 10 importante porque hay temas maravillosos en este disco doble. Está Cheques, que es un tema que me fascina, que le dedica a su esposa que estaba divorciando.
que lo único que le pedía era cheques, 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 cheques. Está el tema Bosnia, que es hermoso. Está el tema Mi sueño de hoy, que me parece una maravilla. Y hay un tema más que no recuerdo en este momento cuál es, eh, que es uno de los temas que más me gusta también en general de Spinetta y de este disco en particular. Me voy a acordar más un rato cuál es. Tal vez es Nasty People o El rebaño del pastor. Es un tema que me parece fantástico. Así que mi número 10 es Spinetta y los socios del desierto del año 1997. Oh, buenísimo, muy buena elección y más sobre eso más adelante. Bueno, solamente de paso estoy pasando esta portada para explicar este disco. El Valle Interior. Esta es, así es, así es. Es un extraño, creo, una extraña elección. No creo que cualquier fan de Spinetta elegiría este disco, pero para mí, al no tener tanta conexión con Almendra, digamos, am, que se reúna Almendra 10 años después de su ruptura, no significaba mucho porque yo no era fan de Almendra, lo soy ahora, digamos, ¿no? Pero este disco sonaba como lo mejor de las cosas que a mí me gustaban durante los 70s en Inglaterra, de bandas de rock progresivo, de buen cancionismo latinoamericano. Era una mezcla de muchas cosas, yo sin entender mucho lo que pasaba. He mostrado esta otra etapa porque esta es la serie de conciertos que realizan Almendra en su reunión y este es el disco en estudio. Es un disco bien distinto a lo que era Almendra, creo yo, en su momento, pero cuando vemos la historia de Almendra, en el corto tiempo que estuvieron juntos sacando discos, 2 años, me parece, 3 años, hay una evolución muy rápida de música, ¿no? Ellos, es más, un poco rompen porque tenían ideas distintas de música. Uno quería hacer una ópera de rock, el otro quería hacer algo más pesado, el otro quería ser más progresivo y un poco estaban con distintas ideas artísticas, ¿no? Y bueno, esto me parece una culminación después de la increíble música que habían hecho todos los miembros de Almendra por su cuenta, ¿no? No solo Spinetta, sino Aquelarre y las otras bandas. Entonces, es un disco súper interesante. Mucha gente creo que ni lo conoce, tal vez me estoy equivocando, pero me ha costado muchísimo ponerlo en el 10, a diferencia de mi número 11 y 12. Pero bueno, gran disco, 1980. Estaba en mi lista ese Poche y lo he sacado. Y el tema más lindo de ese disco, que abre además ese disco, es un tema que además no lo canta Spinetta y no es compuesto por Spinetta, es compuesto por Emilio del Guercio. Es un tema maravilloso. Miras los edificios que van. Maravilloso, pero no está en mi lista. Ahora me toca mi disco número 9 de la difícil lista de los 10 discos de Spinetta. Y mi disco número 9 es el disco Spinetta Don Lucero del año 89, que igual es un disco que merece estar para mí en esa lista por varias razones. Empieza a trabajar con una nueva banda, donde está Malosetti, donde está Guillermo Arón, está, me parece, en la batería J. Morelli, ¿no? Sí, J. Morelli. Están todos muy jovencitos, muy changuitos. Y lo interesante además de este disco es que cuando uno lee los créditos, Spinetta no toca guitarra, sino canta y mezcla y hace sonidos. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué toca Spinetta acá? Dice, programación de RX5, guitarra rítmica y voces. ¡Wow! Entonces, era un acercamiento a la electrónica, a la lógica de esa época, pero es un disco que me parece fantástico. Los temas favoritos que tengo de este disco son el Oh Boy, que es hermoso, Fina Ropa Blanca, debe estar entre los mejores temas de una lista de Spinetta que se puede hacer. Wendolin es una hermosura también, así que este disco me trae muy buenos recuerdos, muy buenas sensaciones y me sorprendió igual cuando lo escuché porque era medio electro, medio extraño y eso me sorprendía y me parecía virtuosamente maravilloso que un músico como Spinetta pueda reinventarse con tanta facilidad. Así que este es mi número 9. Qué tremendo. Más sobre eso más adelante. Solo voy a comentar para la gente que está viendo. Este es el tercer disco del que estamos hablando. Son tres discos totalmente distintos, ¿no? El socio del desierto, Los socios del desierto, El Valle Interior, que yo lo he nombrado, y ahora Don Lucero. Son tres discos totalmente distintos. Podrían ser de tres artistas distintos. Bueno,
Pescado 2. Uy, Me ha costado tanto hacer la separación de la obra de Spinetta porque puedo elegir mis 10 favoritos, 10 en orden, por ejemplo, y funcionaría. Pero a la vez le tengo cariño a cada una de sus bandas. He tratado de tener uno de cada de la banda, me ha costado muchísimo. Y de Pescado, me parece que entre los dos discos que hay de Pescado, a pesar que hay un tercero bajo el nombre Pescado Rabioso, este segundo es con David Lebón y esa unión de David Lebón y Spinetta me parece muy interesante en la historia de la música latinoamericana, por no sonar muy exagerado, pero es una banda importante en la que el rock había vuelto para Spinetta en el sentido más, en la concepción más Jimi Hendrix, en la concepción de darle duro a una guitarra y hacer riffs, por ejemplo, de rock, buenas melodías, utilizar mucho el blues, pero igual escuchamos creatividad al máximo, ¿no? El disco, si no me acuerdo, empieza, no me acuerdo si es este disco donde empiezan haciendo batería con sus voces, haciendo ese tipo de cosas, que es rarísimo escuchar eso a principios de los setentas. Tipos muy inquietos, Pescado 2, gran disco de Pescado Rabioso. ahora es bueno decir que hay una controversia con el que se conoce como el tercer disco de Pescado Rabioso, que unos lo atribuyen al primer disco solista, digamos, por decir algo, o solo, en solitario, como se llama de Spinetta, o es el tercero de Pescado. Ya vamos a hablar de eso, pero para mí este no es el último de Pescado, sino yo lo considero, bueno, ya vamos a ver, ¿para qué nos vamos a pelear Sí, desde ahorita? Más bien seguiremos en nuestra lista. 1973, mi corrección, perdón. Sí, 1973, ok. Sí, interesante ese pescado con Lebón. Para mi gusto, demasiado blusero, para mi gusto, mucho, mucho blues, pero ese disco, debo confesar, no estaba pensado estar en mi lista de 10. No lo he tenido que discutir. Estaba claro que no. Yo paso a mi número, si me permites, Poche, paso al número 8. sí, Y no es chanchullo, no es trampa esto, porque este es un disco de Spinetta, porque el número 8 para mí es el La 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 de Spinetta Páez, que si bien es una colaboración con Fito Páez, es un disco que, desde mi punto de vista, a pesar de que, digamos, hay una división bien clara en qué temas canta, los temas que compone Páez, canta Páez, los temas que compone Spinetta, canta Spinetta, hay uno en el que cantan los dos, pero para mí igual tiene un sentido bien interesante este disco porque de alguna forma también era la conexión con Fito Páez, ¿no? Spinetta con Fito Páez, primera razón. Segunda razón, aquí está un tango que canta Spinetta que es maravilloso, que es Grisel. Y por otra parte, hay temas, si bien no canta Spinetta, está tocando guitarra o es parte de la grabación, y es un disco que tiene temas hermosísimos y le tengo un cariño muy grande, disco del año 86, temas para mencionar, Asilo en tu corazón, que es de Spinetta, Dejaste ver tu corazón, que es de Páez, son de las dos cosas más lindas que he escuchado en este disco. Spinetta se manda aquí todos esos años de gente, que es igual un tema maravilloso. Está parte del aire de Páez, que Páez le dedica a su padre. Entonces, para mí, el número 8, este estaba en un puesto mejor y por decisiones de último momento lo he movido al número 8, pero más allá de eso está en mi lista de los 10 discos de Spinetta. sí, bien, es una elección casi obvia. Yo no la tengo en mi lista, voy a anunciar desde ya, pero por eso quiero comentar. Es una unión, claro, de músicos que nos gusta mucho. Es muy lindo ver el respeto mutuo que había. Obviamente, Fito mucho menor que Spinetta. Spinetta es del 50, Fito es del Del 63. 63. Pero es el único disco de Spinetta en la que tiene una colaboración tan clara, por lo menos en la presentación, su nombre con el de otro, ¿no? Y como ha dicho Nico, que ya lo has dicho todo, la unión de esas canciones también es súper interesante, las de Fito en ese momento, creo que Fito estaba en su momento más alto, quizás compositivo, en mi opinión. Spinetta yo no creo que estaba en su mejor momento, digamos, en cuanto a todo lo que había hecho después y lo que viene, lo que había hecho antes y lo que viene después. Pero ahora cuando has nombrado las canciones me has hecho dudar, creo que lo hubiera podido poner en mi lista fácilmente. Pero bueno, continuamos Pero perdón, entonces. hay un aspecto más importante, rápido de este, que creo que aquí sí Spinetta
se vuelve un cancionista, como tú has dicho, creo la palabra, ¿no? Aquí yo lo siento bien, bien pulcro desde el punto de vista de un tipo que no tiene cercanía tanto con el rock, ni con el jazz, ni con el blues, ni con el funk, sino es él, ¿no? O sea, no está tratando de armar un proyecto como tal, compadre, sino simplemente está tocando. Y esa sensación de libertad me parece muy linda también en este disco, sobre todo por parte de Spinetta. Interesante, sí. Pan. Bueno, igual, de esta época es muy difícil para mí elegir, es el año 2006. Es difícil decir desde qué momento empieza este sonido. Podría animarme a decir que el Silver Sorgo del 2001 es más o menos este nuevo sonido que yo lo veo bastante influencia del neo soul, por ejemplo, de D'Angelo, de algunas de las cosas más de la soul y digamos, de los barrios como Brooklyn, de Nueva York, Queens, donde había música bien, bien particular, también ligada al hip hop y a la música electrónica, ¿no? Y creo que Spinetta explota sus nuevos gustos en estos discos con muchísimas otras cosas, mezcla de lo que es Spinetta y con la influencia de la banda en su momento, ¿no? Sergio Berdinelli en la batería, Nicorina Nicotra en el bajo. En este disco, sí, ya están eso. Esto es el 2005. He elegido este sobre otros de esa época más por temas emocionales. Yo tratando, en esa época la conocí a mi esposa eh, y tratando de que le gusten las cosas que a mí me gustan. Es bien difícil hacer escuchar Spinetta a una persona que ni habla español o no hablaba en su momento y de estos sonidos raros, ¿no? No es la música más fácil para escuchar, en mi opinión, no es música de radio, vamos a decir. Y extrañamente este disco es el que más le gustaba y era creo porque tenía cierto tipo de modernidad, tiene bastantes grooves, no voy a decir funky, pero bien de ese soul pesado, digamos, ¿no? Muy interesantes melodías, armonías nuevas, como siempre de Spinetta, y como dije, la mezcla de los músicos en ese momento fue clave. Además que lo vi al poco tiempo, tuve la oportunidad de conocer en dos oportunidades a Spinetta, que después tal vez menciono, pero en esta época lo vi en vivo también y me voló la cabeza. Entonces Pan tiene un lugar especial para mí que define mucho el sonido del nuevo Spinetta de los 2000. Es tu número 8, ¿no? Sí, Hasta el momento no hemos coincidido en ninguno. no, Por lo tanto, el tope máximo ahorita es 80. En caso de que ya, todos los siguientes coincidamos, que es ok, bastante difícil. ¿Ok? sí, Yo paso a mi número 7 y mi número 7 es el disco Kamikaze del año 1982 bajo la etiqueta solamente de Spinetta, es decir, no hay un grupo, por lo tanto está, digamos, catalogado como Spinetta en solitario, digamos, por ponerle simplemente una etiqueta referencial, y un disco que tiene una importancia vital en la discografía de Spinetta, porque en este disco está el tema Vago Tal vez, que Spinetta lo compuso cuando tenía 16, 17 años, una samba, una zambita, como él mismo lo dice, que es uno de sus temas, seguramente está en mi número 5 de los 5 temas más lindos y más importantes y más representativos de Spinetta, y nada raro que sea el tema más versionado por otros cantantes, sobre todo vinculados al folclore de Luis Alberto Spinetta, número 1. Número 2, está un tema que se llama Ella también, que es una de las cosas más maravillosas que he escuchado, absolutamente simple, absolutamente sencilla, llena de poesía, es poesía pura ella también, y están otros temas que son geniales, está Kamikaze, está el tema Almendra, está Águila de Trueno, que es igual una maravilla, y este es un disco bien simple, digamos, de Spinetta, pero para mí un disco fundamental de Spinetta. Yo creo que si alguien le quisiera hacer entrar a Spinetta, posiblemente esta puede ser una puerta interesante, porque está bien desnudo también Spinetta en el sentido de su propuesta musical. Así que para mí mi número 7 es el Kamikaze del año 82. buenísimo, más sobre eso después. Yo voy a volver a 1989 y tocar el tema de Don Lucero, creo que nuestra primera coincidencia. Ha sido súper difícil elegir a este o al tester de violencia, Así o es. inclusive me iba a animar a hacer trampa y poner al Exactas, que es el disco en vivo
de esta época, que tiene sus ventajas también. Es un disco en vivo, no diría que es los mejores hits, pero lo hace, es un show bastante accesible, que es una buena forma igual de entrar a Spinetta, creo yo. Exactas ha sido uno de mis primeros discos de Spinetta. Don Lucero ha sido uno de los primeros discos que me acuerdo, como muchos de Spinetta en realidad, pero que me ha costado mucho. O sea, le he tomado muchas escuchadas para agarrarle el sonido de lo que significaba, ya no tanto un claro sonido de jazz fusión que le gustaba mucho a Spinetta, entre otras cosas, sino también toda su influencia de lo que habían sido los sonidos de los ochentas, ¿no? Desde The Cure y Duran Duran, del pop, de todas las cosas que estaban sucediendo en la época, Prince, pero también lo que significaba contratar a los músicos del momento, sobre todo yo como bajista al gran Javier Malosetti, que era muy jovencito también, no me acuerdo si en este disco tenía 18 años, tal vez estoy exagerando, pero era muy jovencito y ya estaba influyendo la música del Flaco, y después Malosetti, si alguien conoce su obra, al día de hoy se ha convertido en uno de los músicos más interesantes, por lo menos de jazz en Sudamérica. Pero bueno, es aquí donde yo Sí. lo voy a empezar. Y el Nico ya ha hablado sobre las canciones, Divino Presagio, Fina Ropa Blanca, es un discazo una vez que uno llega a entrar a ese sonido Spinetta de fines de los 80. 1989, Don Lucero, mi número 7. Y no sé si coincides, Poche, si tendría que utilizar un adjetivo para generalizar el concepto de este disco, diría que es el adjetivo envolvente. O sea, desde que uno lo pone, uno siente como una especie de una cosa que lo envuelve a uno, que no es ni una guitarra, ni una batería, ni un teclado, ni un bajo, sino es un concepto del sonido que uno lo envuelve y que te transporta. Eso me parece de las cosas más lindas de este disco. Gran elección, Poche. Ya hemos coincidido en uno. Voy a pasar al número 6, y el número 6 del año 1975 de la banda Invisible, la banda de Spinetta Invisible, es el disco Durazno Sangrando, ¿no? Igual un disco para mí muy importante y muy emotivo también, porque debe ser de las primeras cosas que me ha sorprendido de Spinetta, porque había una cercanía con el jazz ya bien, bien declarada, ya bien explícita, ¿no? Así como Pocha ha comentado que el anterior disco, el Don Lucero, estaba totalmente, en el buen sentido de la palabra, contaminado con Duran Duran, con esa música de esa época. Esto estaba bastante contaminado con Herbie Hancock, con teclados ochenteros, ¿no? Este es un disco del año 75, sin embargo, pero ya había olores en este disco a McLaughlin, a Weather Report, a Return to Forever, temas importantes de este disco, obviamente el Durazno Sangrando como tal, Dios de la Adolescencia, que es otro de los temas fundamentales en la discografía de Spinetta, y el Pleamar de Águilas, que igual es una maravilla. Tengo la suerte de hasta el momento, excepto en Los Socios del Desierto, de tenerlo en vinilo, además de tenerlo también en CD, pero para mí este disco del 75, que está bajo la etiqueta de Invisible, está en el puesto 6. Bárbaro. Ya tengo que admitir que no lo tengo en mi lista, pero me ha costado muchísimo. No creo que pueda dormir esta noche. Muy, muy bello disco. Es uno de mis primeros discos de Spinetta también y me llegó mucho, mucho en su momento. Pero yo voy a ir a mi número 6. Voy a volver al 96 para hablar de Los Socios del Desierto. Este ha debido ser mi segundo disco de Spinetta. Voy a hablar del primero después. Y claro, el año que salió, ¿no? El año 96, entonces yo tenía 14 años, tal vez en Bolivia había llegado al año siguiente, me imagino. Y no solo era lo interesante de lo que significaba este artista, pero después cuando ya lo conocí, me di cuenta de todas sus influencias, entendí lo importante que era romper todo lo que había hecho Spinetta hasta su momento. Ya tenía hits en la radio, tenía temas acústicos, discos acústicos de jazz, etcétera, y volver a la lógica del trío, como ha dicho el Nico, no solo el trío por ser un trío, sino el trío de rock, Power vamos a Trio. decir rock power trío, ¿no? Casi pesado inclusive. En el disco en vivo se pone, en San Cristóforo se ponen más pesados todavía. El bajo suena increíble en este disco de de Marcelo Torres. Es un bajo de 6 cuerdas, el tipo toca súper extraño,
ha tocado jazz antes con otros músicos, con Vitale, Lito Vitale, el pianista, pero aquí se pone igual re pesado y Daniel Wirtz, el zurdo, los tres suenan muy, muy bien. Spinetta empieza a solear bastante con la guitarra, siempre ha sido, creo, entre comillas, un buen guitarrista, es un buen guitarrista para su música. Hace sus solos que suenan a Spinetta y que le van bien a sus canciones, digamos. No poca gente, creo, lo contrataba como guitarrista, como tal, no es de ese tipo, pero aquí es donde se escucha mucho sus solos, digamos, desde el punto de vista artístico, rockero. Un discazo, y también hay un tema que para mí resume toda la poesía de Spinetta. Seguramente voy a enojar a mucha gente al decir esto, pero solamente con leer el título, El Sol y la afeitadora eléctrica, que es un título de una de las canciones del segundo disco de esto, creo que resume mucho de la lógica y de la poesía. Hermosa, hermosa poesía abstracta, le voy a llamar por ahora, de Spinetta. Pero bueno, este era mi número 6, 1996, Spinetta y los socios del desierto. Ya coincidimos en dos, ¿verdad? Sí, correcto. En Solo dos. ¿cuál más? ¿Cuál era? Y el Don Don Lucer. Lucer. Ok, entonces paso directamente a mi número 5, que antes les digo es de Spinetta en solitario, es del año 77 y estaba en mi lista antes en el puesto 9 y debo confesarles, antes de ayer lo he escuchado completo y he dicho, soy un imbécil, no puede estar en el 9, tiene que mejorar de posición y he hecho los cambios porque este es a 18 minutos del sol. Y les confieso, lo he escuchado lado completo, lado B completo, y he dicho, ¿sabes qué? Hace tiempo que no lo escuchaba tan completo, y es un disco increíble, uno de los más yaceros de Spinetta, más que uno de los más yaceros, yo diría el primero bien yacero, el primero donde es súper, súper yacero, está el tema, hay temas instrumentales solamente, que era interesante escuchar una Spinetta con propuesta solamente instrumental. Esta época Spinetta estaba totalmente embrujado por el jazz. Es más, en un concierto toca On Green Dolphin Street en esta época y dice, para los que no entienden, el jazz es la música del futuro, tienen que escuchar, el folclore ya pasó, o sea, se pone la camiseta del jazz demasiado evidentemente, lo empieza a silbar inclusive, ¿no? Pero les dice Herbie Hancock, Michael Brecker, habla de nombres así en un concierto por el amor que tenía en ese momento al jazz Spinetta, pero para mí este disco está en el número 5, un puesto importante. El tema 18 minutos del sol, Canción para los días de la vida, es otra de las joyas poéticas de Spinetta maravillosa. Viento del azul, El Gopor, Viejas mascarillas. Este disco para mí es uno de los discos más lindos y también de los primeros que me hicieron conectar mucho con Spinetta, seguramente sobre todo por su aroma absolutamente yacero. A 18 minutos del sol del año 1977, Spinetta solitario. Así es. Y bueno, solo para complementar una partecita de lo que has dicho, a pesar que es su primer disco super jazzero, cualquiera sea el término que queramos decir, también tú nos has explicado que desde el de Invisible, también los Durazno Sangrando, ya había esa tendencia. Entonces quizás dentro de Spinetta, por lo menos esta era su cúspide, digamos, jazzera del momento, ¿no? Que ya había empezado un poco antes, pero sí. Claro, ya venía modelando la cosa desde antes, desde el Durazno, etcétera, pero este ya es explícitamente directo, así que ese es mi número 5. Oche, ¿cuál es tu número 5? Voy a volver a 1982, decir cosas que se me vienen a la cabeza rápidamente de ese año. Me encanta saber qué discos hay en cada año de la historia de la música grabada, pero hay una conexión con el cumpleaños de uno. Yo nacido el año 82, junto a la democracia en mi país, en Bolivia, que no voy a comentar mucho al respecto, pero los discos de ese año son increíbles, de todos los estilos, de jazz, del rock en Estados Unidos, en Inglaterra. Hay buenísimos discos ese año. Y en Argentina a mí siempre se me viene a la cabeza este, no solo por el año, sino que, como ha dicho Nico, es un disco un poquito más desnudo. Para mí, cualquier artista que me gusta, cualquier artista de una discografía extensa, como, no sé, voy a decir algo, Pat Metheny o Chick Corea, que ya hemos charlado, es bien lindo verlos a esos músicos en solitario, ya sea tocando un solo instrumento o utilizando en este caso la guitarra y voz como elemento. Hay otros elementos más en algunas canciones, hay teclados, etcétera, pero es bastante desnudo el disco. Entonces es una buena forma de entrar a Spinetta, pero la calidad de los temas y la calidad, quiero decir, en cuanto a calor
es muy lindo. Es un disco realmente hermoso, y si lo descubres, como ha sido yo mi suerte, después de conocer como 10 discos de Spinetta o algo así, de repente me encuentro con esta joya que me ha hecho más recuerda a otras canciones, a otras músicas acústicas que me gustan. Ha sido conectar músicas que yo no las entendía unidas a Spinetta, ¿no? Pero bueno, puedo comentar más sobre eso en otros discos después. Kamikaze 1982, uno de los mejores de Spinetta para empezar. Excelente, ya coincidimos en tres. Sí. Entonces me toca a mí pasar a mi disco número 4. Mi disco número 4 es un disco del año 1976. También es de Invisible, perdón, también es de Invisible, y es uno de los discos que más me gustan de la obra de Spinetta. Igual porque tiene harto color, harto aroma jazzero, pero también tiene muchos elementos de lo que es Spinetta como tal, porque Spinetta de alguna forma tiene su propio sonido. Alguien decía, y comparto con esa frase, Spinetta no se parece a nadie y nadie se parece a Spinetta. Eso es bien real, aunque tiene de todos un poco, pero Spinetta no se parece a nadie y nadie se parece a Spinetta. Y mi número 4 es El Jardín de los Presentes, del año 76, de Invisible, donde está otro de los temas que siempre ha despertado mucha curiosidad y mucha polémica en todos, como es el anillo del Capitán Beto, porque ¿quién es el Capitán Beto? ¿Es el futbolista de esa época de la selección o es otro? Y Carlitos Gardel está por ahí. Esa letra es la cosa más alucinante que uno puede imaginarse, una letra totalmente extraña de un astronauta que era un colectivero. Maravilloso ese tema con que se abre el disco, pero están los libros de la buena memoria, que es una de las joyas poéticas, y está uno de los temas instrumentales, que seguramente es de mis favoritos también de Spinetta, que se llama Alarma entre los Ángeles, que la primera vez que lo escuché dije, oye, Spinetta es un guitarrista increíble, no lo podía creer que estaba haciendo ese solo. Años después me enteré que ese solo lo hace Tomás Gubich, que era guitarrista de Piazzolla, ¿no es cierto? Y que forma parte de este disco, y solamente de este disco, no forma parte de ningún otro disco, porque me parece que se fue al exterior, se fue de la Argentina, pero ese tema Alarma entre los Ángeles es John McLaughlin, digamos. Se escucha un sonido totalmente Mahavishnu, un sonido totalmente McLaughlin, pero de los temas, El Anillo del Capitán Beto, Los Libros de la Buena Memoria, Las Golondrinas de Plaza de Mayo, es 200 años también está aquí. Es un disco maravilloso, y ya está en un puesto número 4, que se darán cuenta todos y todas el cariño que uno le tiene a este disco al estar en ese puesto. Así que no me cabe la menor duda que este esté en el número 4 y lo ratifico. Tremendo disco. Y bueno, mientras hablabas también pensaba lo difícil que es para mí, por lo menos me imagino para ti también, no comentar más sobre todo lo que estamos hablando. Inclusive cuando termino de hablar de cada disco y empiezas a hablar, digo, podría haber mencionado tantas otras cosas Me más, pasa lo porque mismo. justamente, ¿no? Hay una conexión emocional con cada uno de estos discos, y bueno, al margen de eso, yo creo que objetivamente son tremendos discos de buena música. Pero bueno, continuamos entonces con mi disco número 4. Tenemos Artaud, Ya van 3, 1973. ¿no? Sí. Entonces Artaud, bueno, para muchos es el mejor disco de Spinetta. Es más, para la revista Rolling Stone, si no me equivoco, es el mejor disco de la historia del rock argentino. Tiene todo tipo de, digamos, influencia. Tiene todo tipo de galardones este disco, pero a la vez, cuando uno lo conoce bien, sabe que no es el disco más accesible del mundo, ¿no? Hay un cariño especial por la tapa, por la historia del momento. Sin embargo, no creo que sea tan fácil para escuchar para cualquiera. Están todas las hojas son del viento, que es bastante escuchable, bien acústico del momento, pero hay el tema Cantata de Puentes Amarillos, que también es un buen ejemplo, creo yo, como canción de algo representativo de toda la obra de Spinetta. Por lo menos a mí me gusta escucharlo así, lo considero un tema, no me gusta ponerle género a las cosas, pero es un tema de rock progresivo acústico solista. Es Spinetta y su guitarra, con una canción con muchísimas partes, muy difícil. Hay una versión de Pedro Aznar tocándola en vivo, por ejemplo, y es un logro musical poder sacar esa canción, uno,
poder cantarla dos e interpretarla en vivo es increíble lo que hace Pedro Aznar. Pero bueno, volviendo a Spinetta, el creador de esta canción, también en el estudio el tipo le tira unas guitarras impresionantes. Después hay unas eléctricas, creo, al final de la canción que estoy escuchando en mi mente, que son igual grabadas por él. Su voz es impresionante, todo el disco. Y obviamente la gente hace la relación a Artaud por el poeta Artaud, a quien está dedicado, pero Spinetta yo creo simplemente nos está diciendo, este es mi mundo extraño, al que si me quieres entender, Spinetta, quiero que entiendas este mundo extraño, este mundo que no es cuadrado, este mundo que no va a estar siempre donde tú quieras que esté, ¿no? Entonces Spinetta creo que nos enseña con este disco que siempre nos va a sorprender y creo que lo logra a lo largo de toda su carrera. Artaud, uno de los mejores discos de la historia del rock, en mi opinión, en 1973. Comparto contigo lo que has dicho, pero además voy a añadir un tema, un aspecto, que es el disco políticamente más correcto para que sea el número uno. La misma referencia que yo hacía con el Close to the Edge de Yes, que para mí es el número dos, para que es el número uno, porque es un disco que me gusta mucho la honestidad a veces con la que hablamos nosotros, porque no nos basamos en lo que dicen las listas y las revistas y la importancia en la Rolling Stone, en lo que fuera, sino lo que han significado para nosotros y nuestra propia valoración musical y poética. Coincido 100% que es un disco complejo, es un disco complicado, pero claro, igual si le preguntas a alguien, mencione un libro de García Márquez, va a decir Cien años de soledad, que es una maravilla, pero hasta las mises de belleza responden eso, ¿no es cierto? Y si a una Miss le preguntan cuál es el mejor disco de Spinetta, estoy seguro que la prepararían para que diga Artaud, ¿no? Stop. Yo voy a ir directamente a mi número 3, porque mi número 3 es el Artaud, ¿no? El disco, el Amor o el Deforme, le decían, ¿no? Porque es un disco que no es cuadrado, no es geométrico, digamos. Es un disco hermosísimo, cuesta escucharlo, no es fácil escucharlo, porque además los temas en sí son diferentes unos de otros, muy diferentes. Por ejemplo, está Bajan. Hay una versión de Bajan de Cerati que es excelente, ¿sí? Pero aquí está Bajan, que es un tema bien rockero, el sonido es bien sucio de su guitarra, pero está Todas las hojas son del viento, que es una balada sui generesca, digamos, ¿no es cierto? Podría ser perfectamente un tema de sui generis, tiene ese color, hermosísimo tema. Está ese tema que se llama Por, donde son una serie de palabras que empieza, pero hacer escuchar a alguien ese tema al principio te diría, no me hagas escuchar nunca más esto porque es denso. Está Cementerio Club, que es una maravilla, y está la cantata, que es una suite, ¿no? Como una cantata es una suite que tiene varias partes, es un tema maravilloso, es un disco súper importante, pero reitero que es un disco políticamente correcto para que un intelectual que no conoce mucho la obra de Spinetta diría el mejor es Artaud, una Miss venezolana que ganaría la corona, le preguntarían y le habrían preparado para que diga que Artaud es el número uno. En mi caso es el número tres. Y aquí está la discusión si es Pescado o es Spinetta. Muchos dicen que es el tercero de Pescado y muchos dicen que es el primero en solitario de Spinetta. Hay una controversia por temas contractuales con el sello, ¿no es cierto? Pero ya sea de Spinetta en solitario o ya sea de Pescado, es un disco maravilloso, está en tu puesto número 4, está en el mío en el número 3, y hasta este momento, ¿en cuántos estamos coincidiendo, Poch? Artaud, Kamikaze, Spinetta y los Osos del Desierto, Don Lucero. 4, 4. está bien. No has hablado de este, ¿no? No. No he hablado nada 1980. de ese disco, no, ni lo conozco. Spinetta, Jade, Alma de Diamante, 1980. No me acuerdo qué número de disco de Spinetta es que yo obtuve. Debe ser 3 o 4 tal vez. Y fue mi conexión más directa que yo hice en su momento con Spinetta y digamos, por decir algo, Chicorea, John McLaughlin, esos músicos. Si bien este no es la muestra más clara de eso, pero yo todavía no conocía mucho Spinetta. Sí me sonaba muy jazzero. Está el tema Alma de Diamante, que si bien es una especie de balada, son baladas jazzeras también, ¿no? Ahora, cuando decimos jazzeras, obviamente es simplemente porque sabemos las influencias de Spinetta. Él ha hablado abiertamente
Sobre todo yo creo que se manifestaban tanto los músicos que contrataba en el hecho que tenía algunos temas instrumentales, en sus armonías, pero sus armonías eran también Spinetta. O sea, cuando me dices, pero a ver, mostrame un tema de jazz que tiene sus acordes, es difícil también que te haga eso, ¿no? Sino que sus acordes eran bien densos. Son acordes de por lo menos 4 o 5 notas, que no lo hace mejor ni peor, sino que es una estética que a Spinetta le gustaba. Entonces, en este disco creo que está muy claro. ¿Qué otro tema de aquí? Bueno, Dale Gracias, La Diosa Salvaje, Digital Ayatollah, que es uno de los instrumentales, un disco entero buenísimo que me encanta. Beto Satragni en el bajo, Diego Rapoport en piano, el Pomo, que desde Invisible tocaba con Spinetta. Ha Juan sido el del baterista Barrio, que más ha Juan del tocado, Barrio. Juan del Barrio. Un discazo. Me ha sido difícil elegir cuál es mi favorito de Spinetta Jade, pero de hecho creo que este es el que más vueltas le he dado a la aguja. Mentira, CD, el que más veces he escuchado el CD. Ahora es importante, y voy a tomar un poco tus palabras del concepto jazzero, porque personalmente yo tengo una definición de lo que para mí es el jazz, que me ha costado mucho tiempo madurarla, masticarla y utilizarla como una cosa que me ayuda a entender el jazz. Y no es el ritmo, no es el swing, no son los acordes, no. Para mí es la actitud hacia la música. Y la actitud hacia la música de este disco es totalmente jazzera, por más que sea una balada, por más que sea, su actitud es una forma de, el jazz, decía Bill Evans, a veces es una forma de hacer música, una forma de hacer temas, no es un género, ni es un estilo, es una forma de aproximarme a algo, ¿no? Y para mí este disco que tú has mencionado, eh, ¿cómo es el Alma de Diamante. la de Diamante? Estoy distraído, porque es un disco que tiene una actitud 100% jazzera, pero además de una madurez jazzera que ya no es a 18 minutos del sol, ya no es el jardín de los presentes, ni tampoco es el durazno. Para mí esta es la cúspide de madurez musical jazzera de Spinetta en su obra. O sea, aquí dice, todo lo que he avanzado hasta ahora lo puedo plasmar acá sin ningún complejo porque es un disco del año, ¿de qué año es el disco este? Del 80, ¿no? Sí, 80. El 80 ya había sonidos bastante pop, bastante disco, bastante por ese lado, ¿no es cierto? Que ya están introducidos acá, pero con una actitud jazzera. Y por eso para mí es un disco maravilloso, Alma de Diamante, que está en tu puesto número 3. 3. Entonces, voy a pasar a mi número difícil. Debo comentarles a todos que ha sido totalmente difícil la elección del 2 o el 1. He comentado con mi hijo, que también es un conocedor de música, y me ha hecho reñir porque me ha dicho, ¿cómo has puesto ese número? No puede ser. Pero bueno, después de una reflexión larga, mi número 2 es este disco. Almendra 1969, la banda de Spinetta llamada Almendra, disco que tiene para mí, tanto musicalmente como emotivamente, un gran significado. Aquí está Muchacho Ojos de Papel, que no creo, así como Barro tal vez, que lo he mencionado, que está en el Kamikaze, Muchacho Ojos de Papel es el tema que estoy seguro que todo el mundo conoce, todo el mundo ha escuchado de una u otra forma. Es un tema maravilloso. 1969, su primer disco, tanto de Almendra como de Spinetta, y es un discazo. Anécdotas interesantes de este disco, que alguna vez las hablamos con Poche. Nosotros pensábamos, y digo nosotros porque sé que hace tiempo hemos comentado ese tema, que todos los temas los cantaba Spinetta y los cantaba muy bien y su voz era una maravilla, hasta que después de mucho tiempo, cuando hemos vuelto a escuchar Fermín, Sí. y no lo canta Spinetta, lo canta Emilio del Guerci, pero sus voces son muy, muy cercanas. Super. Y después de mucho tiempo, debo confesar, escuchándolo, y he dicho, he leído la cartilla otra vez y decía, "Ay, claro, esto es compuesto por Emilio y cantado por Emilio, y no es Spinetta". Claro. Lo mismo que pasa con el tema del Valle Interior, el tema que abre el disco El Valle El Interior. primer tema, El sí. tema. Entonces, fue una locura, pero aquí está Muchacho Ojos de Papel, está Figúrate, está Fermín, está Plegaria para un niño dormido, está Laura Va,
Además, este disco es absolutamente rupturista porque es un disco en el cual poéticamente Spinetta decide mandar por el caño a la gramática, a la acentuación gramática tradicional y empieza a acentuar en la última sílaba, cosa que hasta esa época nadie entendía que está cantando mal, porque figúrate que pierdes Sí. la cabeza, Exacto. sales a la calle, o sea, estaba acentuando mal, entonces todos decían, está mal. Y eso era absolutamente a propósito, absolutamente consciente y totalmente rupturista. Año 69, puesto número 2, Almendra el primero. Maravilloso. Maravilloso. Ha estado en mi lista, lo he tenido que sacar, me ha costado muchísimo. Pues, es más, no tenía ningún disco de Almendra y no podía concentrarme durante la mañana pensando que no había incluido nada de Almendra, Pues, simplemente porque puesto el Valle entero. sí, y exacto, a último momento decidí, ok, ¿qué puedo poner para poder hablar de Almendra un poco? Y decidí poner el Bajo Interior y la reunión, digamos, pero rápidamente sobre el disco que vos has puesto, la gente tal vez no sabe que Almendra es una de las primeras bandas en español. Han habido antes otros ejemplos, los Shakers, los Gatos, etcétera, pero era una de las primeras, ¿no? O sea, después de Box Day, de un par de años de rock en español, es que Almendra aparece, digamos, ya como algo un poquito más masivo y es súper interesante que su primer disco, a pesar que tenían un par de hits o tal vez más, como decía Nico, era ya bastante extraño, ya estaban apuntando a la experimentación, no eran músicos que estaban buscando simplemente vender en la radio, entonces era ya súper interesante desde su primer disco, el primer disco de Spinetta ya tenía todos estos elementos que hasta su último disco antes de morir los encontramos, ¿no? Por lo menos a nivel artístico. Pero bueno, vamos con mi número 2, 1977, a 18 minutos del Ah, sol, ya van 5. ya van 5. Y bueno, este ha sido mi primer disco de Spinetta. Alguna vez hablando de las tiendas de discos que había en La Paz, que siempre han habido relativamente pocas, creo, pero especialmente en el año 95, una de las pocas era ahí en el Prado, al entrar ahí la Stereo Records, que se llamaba no sé qué, la Stereo En Five la en algún Mariscal momento, Santa ¿no? Cruz. Bueno, está Santa Cruz, tienes razón. Más arribita. Y bueno, ahí buscando, ya conocí el nombre Spinetta, esta tapa, entre todas las tapas que había en su momento de, no sé, Dave Matthews Band y Nirvana, todo lo que estaba sucediendo en los noventas, esta tapa era terrible, o sea, no llamaba la atención, medio despintada la foto, a 18 minutos del sol no tenía mucho sentido con nada, no, era realmente extraño, no me acuerdo por qué lo compré, con los ahorros además del momento, y fue uno de los discos que más me ha cambiado como persona, como músico, como artista a futuro, ¿no? En esa época no tocaba. Era tan extraño llegar a casa, esperar algo, no sé qué es lo que esperaba, algo como sui generis tal vez, o tal vez un poco más rockero, y esto era básicamente jazz con un cantante en español, digamos, ¿no? Por decirlo así. En su momento, por lo menos así lo veía, y Totalmente. todavía yo no entendía mucho del jazz. Ahora, algo interesante, igual que estaba diciendo Nico, pero lo voy a aclarar a mi manera. Yo escucho totalmente que Spinetta está, entre comillas, copiando a Chick Corea o a los sonidos del momento, ¿no? A John McLaughlin, a todo lo que le gustaba, pero sin prejuicios ni nada. Entonces le salía las cosas a Spinetta, además que eran canciones con letra y con su voz, entonces automáticamente ya era algo nuevo. Lo interesante también es que si estos músicos, los que han grabado este disco, por ejemplo, no son tan buenos, entre comillas, como los músicos americanos de ese momento. Todavía no había el virtuosismo de semejante nivel como John McLaughlin, como Weather Report, Jaco Pastorius, ¿no es cierto? Es más, Spinetta comenta eso en los conciertos, ¿no? Y empieza a decir, bueno, tratamos de hacer jazz, no sé si esto es jazz, pero bueno, de ahí pueden escuchar a Stanley Clark, a gente que son unos monstruos, pero lo decía como de forma humilde, que simplemente amaban la música y esta era la muestra. Lo que quería decir es que al margen de que no es tan bueno el nivel técnico, hay una música que ya se crea alrededor de las canciones de Spinetta y los solos quedan geniales, las partes largas quedan brutales, no hay por qué comparar con otros discos de jazz porque ya empiezan a crear un sonido de jazz argentino, si se quiere, o de jazz tango, o de jazz Spinetta, llámese lo que quiera llamarse, hay un sonido propio. Está el disco además que le dedica a su hijo Dante cuando nace, Canción para los días de la vida. Es la canción acústica, es una canción larga, una poesía absolutamente hermosa,
de casi 6 minutos de duración, pero es uno de los temas más dulces, creo yo, que existe en la música. Muchísimos acordes, muchos elementos de Spinetta. Pero bueno, el resto del disco, como ha dicho Nico, es una banda de jazz básicamente que suena tremendo. A 18 minutos del sol del año 77, mi puesto 2. Y además, dentro de los temas anecdóticos que a nosotros a veces nos gusta mucho, y creo que ayuda mucho a la gente porque te aproxima, ¿no? Te da un contexto. Todos saben, o no todos, pero la mayoría, que la luz del sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos. Entonces, la instrucción al diseñador del disco fue, bueno, se va a llamar lo que tarda la luz en llegar del sol a la Tierra, 8 minutos del sol. Cuando sale el disco, por un error del diseñador, dice a 18 minutos del sol. O sea, no hay ninguna explicación de un agujero negro, nada, sino que es un error del diseñador que en vez de ponerle 8, le puso 18. A 18. Sí. Entonces, Y bueno, eso también es maravilloso porque es parte de una cosa que uno cree tan perfecta y tú como músico sabes que quieres ver hasta el último detalle en los temas, en esto, en esto, en esto, en la tapa, y sale tu disco al mercado y lees a 18 minutos del sol. No, es a 8 minutos del sol. Nunca se buenísimo. corrigió y Sí. mejor que no se corrigió. Con esto ya hemos coincidido, Poche, en 5. Sí. Ahora me toca a mí pasar a mi número 1, que vamos a hacer un poquito un juego travieso sin que lo digas, porque además para todos y para todas, nosotros no sabemos nuestra lista anteriormente. Nos gusta sorprendernos en el momento real, en vivo, digamos, ¿no? Tú tienes una idea, no digas obviamente cuál, tú tienes una idea de cuál podría ser mi disco número 1, que después de que lo diga, me vas a confirmar o me vas a decir, no, yo pensaba que era este. Simplemente esa pregunta disparo rápidamente. Yo sí sé cuál es tu número 1. Ya, bien. Después me vas a decir si estoy en lo correcto, Sí. pero mi número 1, después así, ¿por qué sabes? Porque la gente, cuidado que piense que estamos haciendo trampa, pero mi número 1, sin lugar a dudas, es Alma de Diamante, porque ya lo ha dicho Poche todo, yo he aumentado algunas cosas. Para mí es un disco que es como la cúspide y la confirmación y la redondez musical de un músico que había empezado con Almendra, había pasado por Pescado, Invisible, toda la obra que había hecho con Fito Páez, etcétera, 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 había hecho Jade, al principio sonidos bien yaceros, pero yaceros medio crudos, y aquí yo puedo no discrepar con lo que ha dicho Poche, pero creo que el nivel técnico, tanto en la grabación como en la interpretación, fácilmente alcanza los cánones de un Joe McLaughlin o de un Chick Corea, año 1980. Ojo, ¿no? Pero aquí esto me suena totalmente pulcro, totalmente limpio. Los solos de los teclados son, o sea, seguramente este está en mi número 1, porque es el disco para mí más yacero de Spinetta, pero yacero en el sentido integral de la palabra. Ya no es el jazz que hacen a 18 minutos del sol. Esto ya es una confirmación de varias cosas y este disco le tengo un cariño muy grande. Está Alma de Diamante, que es una melodía maravillosa. Está Dale Gracias, está Amenábar, hay temas instrumentales, el Digital Ayatollah, como ha comentado Poche. Yo algún rato quería presumir en este video de que lo he visto a Spinetta tocar 3 veces o 4 veces y que estaba a punto de traerlo a La Paz, pero sé que Poche, después de sacar mi J de corazón, mi Q de diamante, tiene un as de diamante que mejor me quedo callado porque seguramente, pero esas mis cartas pues quedan totalmente atrás. Pero bueno, volviendo a la temática, para no salirnos, mi número 1, 1980, Spinetta Jade, y además es el único de Jade que tengo en mi lista. Tengo de Almendra, tengo de Pescado, tengo de Spinetta en Solitario, tengo de Invisible, tengo de Jade. Este, sin lugar a dudas, es mi número 1 y no he dudado al pensarlo. O sea, es mi número 1 porque es el que más me gusta, el que más cariño le tengo y el que para mí refleja una totalidad de Spinetta antes del 80 y después del 80, lo que hizo más adelante. Buenísimo, todo lo que has dicho, especialmente lo último, si bien en cuanto a años solamente había grabado que de 12 años Spinetta,
sí lo veo como un disco bien en medio de su carrera, ¿no? Quizás por la cantidad de bandas que había tenido antes y por lo que iba a significar. El mismo Spinetta Jade como banda empieza a cambiar muchísimo de sonido y después hasta los 2000. No es crítica, pero no tienes, o tal vez es un poco de molestarte, no tienes nada después del año 2000. No, Ahí está, ves no, mal tu lista no, entonces. no, 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 mentira. no, no. Pero es Y te básicamente digo, un sonido de y Spinetta, te ¿no? digo por qué. Porque me preocuparía sacar alguno de estos. Sí, Tengo todos, los he escuchado sí. todos, pero me preocuparía sacar todos, sacar alguno de mi lista y sabías que ese era el mío, ¿verdad? Sabías que ese era mi número uno. Sabía, me acuerdo en los años 90, claro, tú conocías a Spinetta, me hiciste escuchar, ah, quizás conocía Muchachos de Papel por el papá, pero creo que tal vez pensaba que era de otro artista, del Andrés Barrenechea. Pero el Grillo Villegas, también nuestro amigo en común, no era alguien con el que hablábamos de Spinetta, pero recuerdo en los 90 cómo tú también obtenías los discos, ¿no? Porque no tenías toda la colección todavía o la habías escuchado en otro lado, pero poco a poco teníamos un amigo que iba a la Argentina o tú en algún viaje trajiste un montón de discos. Y me acuerdo cuando te llegó ese, fue la vez que más te vi reaccionar así, escuchar esto y tu impresión fue como una de las más grandes que he visto, por lo menos en cuanto a Spinetta. Totalmente. Y también tu reacción ahora cuando yo he mostrado esa elección, era obvio que estaba en tu lista, por lo menos Me he hoy, ¿no? deschapado y antes de que pase a tu número uno, permíteme 30 segundos. Interesante Sí, por para favor. analizar la obra de Spinetta. Año 80, venía de grabar Solo el amor te puede sostener, que es el disco que más odiaba Spinetta. Al final, antes de morir, se reconcilió y dijo, está bien, lo he hecho y eso es. Es el disco que todos los fans odian porque es en inglés. Es el disco igual cercano al Valle Interior. O sea, Exacto. imagínense el Spinetta el alma de diamante, una cosa, el Solo el amor te puede sostener, otra cosa, y el Valle Interior, otra cosa, el mismo año, ¿no? Mismo año. Entonces, Y la gira con Almendra, mismo año. Sí. gracias a Solo el amor te puede sostener, que se encuentra en Los Ángeles con el batero, con García, es que deciden rearmar nuevamente Almendra. O sea, si tiene un valor importantísimo más allá del musical, el Solo el amor te puede sostener, es el que ha permitido que exista un Valle Interior. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, voy a mi número uno. ¿Sabes cuál es mi número uno, Nico? La verdad que no, porque debería ser el que estoy pensando, pero no sé si está en tu lista. Creo que has dicho que no lo has puesto. Ahí está. Jardín de los Presentes, que tú ya lo has hablado. 1976, me ha costado mucho no hablar del Durazno Sangrando, que el Nico lo ha mencionado. Y el primero de Invisible está bueno igual, pero Invisible, sus tres discos creo que son una empinada así de cada vez mejor, ¿no? Y la cúspide es este, El Jardín de los Presentes, ya no tanto trío por el guitarrista invitado, pero no sé por qué todavía tiene esa sensación para mí de cuasi jazz trío, antes de A 18 minutos del sol, todavía con muchísima influencia de lo que llamamos rock progresivo, las distintas partes, los distintos acordes, los riffs bastante complicados. Pero sí, el sello de Spinetta es gigante en los 70s, yo creo que en parte por este disco. No sé cuánta era la influencia de Invisible en su momento, creo que Spinetta siempre ha sido importante, sobre todo para los músicos, pero me da la sensación, cuando he leído sus biografías y distintos artículos sobre Spinetta, que después de Almendra, a pesar que Pescado Rabioso tiene éxito invisible también, quizás este era el momento que más alejado estaba, digamos, de un público masivo que todavía asistía a los festivales en Argentina, ¿no? Y también comentar que muchos artistas como Charlie, Spinetta, Fito han estado también conectados a la historia de su entorno, ¿no? Y tanto con sus líricas como con la música y toda la complejísima historia de Argentina está también expuesta en la poesía de Spinetta de una u otra forma y quizás en este disco donde se nota más a través de la lírica es que yo he aprendido muchísimo de historia de la Argentina, por ejemplo, ¿no? De la curiosidad de dónde vienen los títulos, de dónde vienen las madres de Plaza de Mayo o lo que fuere. Entonces me ha dado Spinetta muchísimo no tanto para aprender, sino para buscar, para volverme curioso. Y creo que eso es algo que Spinetta logra en todos los músicos al que él ha influido. También debería decir al ver esta etapa que
Spinetta, si bien hay cosas antes de él, ¿no es cierto? Como he mencionado, los Gatos, los Shakers, etcétera, cosas que le han influido a él, como los Beatles y después el jazz. Lo veo a Spinetta como uno de los troncos en el bosque, digamos, de la música, uno de los troncos súper importantes, o por lo menos una de las principales ramas de donde salen muchísimas cosas. No solo he mencionado a, por ejemplo, a Javier Malosetti Nico ha mencionado a Fito Páez, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimas músicas que salen de ese Spinetta, no tanto queriendo sonar como él, como ha dicho Nico, porque es prácticamente imposible, sino la influencia artística, ¿no? La idea de ser tú mismo, de encontrar tu propio sonido, de que no te importe lo comercial, al margen de que lo utilices o no lo comercial, de que sea más lo artístico que está por encima. Y Spinetta además hablaba mucho sobre esto en sus entrevistas, ¿no? Sobre la música banal, la música que está hecha para idiotizar a los jóvenes. Tenía su forma de pensar bastante, no sé si Pregunta, llamarle conservador, pero sí. pregunta que más ropa. ¿Has pensado en algún momento poner el Peluzón of Milk? No, lo he visto en la lista, me gusta, pero no hubiese estado en Ya. mis 10, no. Ahora, Tengo, si te digo, me dio 11 a mi 15, creo que tampoco. ok, ahora A tú ti has sí, hecho, cuando me has dicho, tienes pocos discos entre tus 10 posteriores al 2000 y me has hecho una sí. señal así. Y yo te hago esa señal así, te digo, ¿Por tester? has puesto el pan en vez de la almendra. O sea, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Bien, bien, bien. Me ha Entonces, gustado. es una, sí, es una. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Creo que tiene que ver mucho con los tiempos también, y seguramente en la época que más he escuchado Spinetta, esta época ha sido más completamente, he escuchado eso. El Silver Sorgo, el pan, el para los árboles, que los conozco, los he escuchado, los escucho. Si me dices ahorita, a ver, canta un tema del para los árboles, no me acuerdo ninguno. Al del pan, sí, tal vez, pero en cambio de estos otros, hasta sé el orden de Claro, los temas, digamos, ¿no? Entonces, sí, y ahí está el componente emocional, emotivo, que va más allá de lo histórico, musical, etcétera. Pero hemos coincidido, Poche, entonces en seis, ¿no? A ver, sí, en hemos 6, coincidido en el exactamente. Alma de Diamante, uno. Sí, Hemos coincidido en el Arpod, dos. El Jardín de los Presentes, tres. A 18 minutos del sol, cuatro. Kamikaze, cinco. Don Lucero, 6 y Socios del Desierto, 7. 7. Wow, O sea que he ganado la apuesta. A, más cerca. tú has dicho 5, así que a la gente que quiera escribir diciéndole que pida un regalo de Poche, puede hacerlo directamente en los comentarios. Así es, y los voy a leer. Voy a leer rápidamente mi lista, es algo que nos olvidamos de hacer en los otros videos, porque hay mucha gente que le gusta ir al final del video simplemente para ver nuestro número 1. Vale. Pues voy a aprovechar ahora de mi lista. Número 1, El Jardín de los Presentes. 2, A 18 Minutos del Sol. Voy a poner las tapitas ya que estoy aquí con esto. Ah, voy a repetir. 1, El Jardín de los Presentes. 2, A 18 Minutos del Sol. 3, Alma de Diamante. 4, Artaud. 5, Kamikaze. 6, Los Socios del Desierto. 7, Don Lucero. 8, Pan, que debería cambiarlo por Almendro 1, pero por ahora lo voy a dejar así. 9, Pescado Rabioso 2. 10, El Valle Interior. Nico, ¿te acuerdas tu lista? La tengo registrada, yo soy bastante metódico, bastante cuadrado en eso. Entonces, número 1, Alma de Diamante. Número 2, Almendra, primero. Número 3, Arto. Número 4, El Jardín de los Presentes. Número 5, A 18 Minutos del Sol. Número 6, Durazno Sangrando. Número 7, Kamikaze. Número 8, La La La, que no lo has puesto el pan en vez de ese. Número 9, Un Lucero. Y número 10, Los Socios del Desierto. Entonces, linda coincidencia, Poche, hemos coincidido en 7, que es hartísimo de una obra tan vasta, ¿no? Entonces, creo que es un excelente ejercicio que todos pueden hacer y que es muy lindo hacerlo porque te ayuda a ordenarte, cuestionarte, a recordar momentos y al final la música se trata de eso. Así es, una discografía muy extensa, al igual de los otros videos de los que hemos hablado, pero en realidad hay esa suerte de que hay para elegir a distintos tipos de música. La gente que no conoce Spinetta, hemos mencionado un poco, quizás un par de consejos
para poder entrar a su increíble mundo. Uno puede hacerlo a través de la poesía o a través de los distintos estilos. He tenido la enorme suerte de encontrarme con este disco la última vez que estaba en Buenos Aires, perdón. Son dibujos de Spinetta y este se llama Raíces, son versiones Sí, folclóricas de Spinetta. sí, Son 3 discos, hermoso. o sea que hay muchísimas canciones de Spinetta interpretados por otros artistas y me ha parecido una buena forma para gente que realmente le cueste. Yo sé, por ejemplo, mi papá me dice, son sonidos que no estoy acostumbrado, digamos, y lo entiendo perfectamente, le gusta Serrat y otro tipo de música, pero esto le ha encantado, por ejemplo, le ha permitido entrar a la poesía de Spinetta, y un poco a la música, un poco por los artistas que cantan. Pero bueno, solo como idea para recomendar, pero al margen, ojalá les haya gustado nuestra discusión, es obviamente subjetivo. Y dale, Nick. Antes de que acabes, voy a complicar un poquito el tema y te voy a hacer exponer frente a todos tus 3 top músicos del número 3 al número 1 de la Argentina. Pero ya me has hecho un comentario que no me va a dejar dormir, ahora otro mes. Pero sí, número 1, Spinetta, número 2, Charlie, número 3, Fito Páez. Sí, adivino los tuyos, número 1, Fito, número 2, Spinetta, número 3, Charlie. Estoy peleado con Fito desde el Rey Sol. Antes en, Ok, antes en mi lista era Fito y ahora mi lista sí. es Spinetta, coincido contigo, Charlie, coincido contigo y Fito, porque estoy peleado con Fito desde el Rey Sol hasta el día de ayer, porque después de hacer las maravillas que ha hecho y que me ha vuelto loco y que estaba en mi número 1 de esos 3, eh, las musas decidieron tomar otro rumbo y lo dejaron a Fito con sus películas, etcétera, etcétera, no sé, pero ya mi lista es Spinetta, Charlie, Fito. Bueno, extendiendo un minuto más la charla y antes de que te dé la sugerencia para nuestra siguiente charla, solamente voy a comentar, no es por mi defensa del PAN, pero el año 2006, el año que se editó el PAN, yo tuve la oportunidad de ir a la Argentina, a los estudios del Flaco Spinetta, a su casa, La diosa gracias salvaje. a La Diosa Salvaje, gracias a nuestro amigo en común, el Grillo Villegas. Yo tocaba en una banda que se llama Llegas, que existe hasta ahora en Bolivia, una de las bandas más interesantes que hay en el país. Y tuve la suerte de estar en esa banda 3 años, en las cuales hicimos la mezcla y masterización en los estudios de Spinetta. Y Grillo, el compositor de las canciones y líder de la banda, y yo estuvimos alojados cerca, íbamos todos los días al estudio de Spinetta y tuvimos la suerte. El Grillo ya lo conoce por varios encuentros, pero para mí era mi segundo encuentro en su casa. Yo lo veía a Spinetta entrar con su bata en la mañana, saludar, dejarles un regalito y se iba. Entonces para mí era uno de los momentos más lindos de mi vida relacionados al disco Pan y al que estaba grabando, es Para los Árboles, Ah, ¿no? ya, por Que eso es entonces. sí, 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 tengo, ¿no? Además, entonces tengo mi defensa. Pero bueno, tengo la enorme suerte de haberme encontrado con el Flaco Por y eso de haber decía yo sido sellado. que mis historias de lo he visto 4 veces, de a un metro, me lo ha cantado Muchachos de Papel, por suerte, en un concierto que no cantaba ese tema. Estaba ya firmando el contrato, casi lo tenía firmado para traerlo a que toque en La Paz en el año 2011, pero murió en el 2010 y murió en el 2011. Eso pues queda de este tamaño a que el Flaco Spinetta te invite unas medialunas en su casa. Entonces, no hay vuelta, no hay historia que sobrepase y que mejore eso. Así es. Solo una anécdota mínima. Al salir del estudio para entrar al baño había que pasar por la clase del Flaco, y tenía un mueble parecido al que tú tienes ahorita a tu lado izquierdo, con un llenito así de CDs, y lo poco que pude ver era Beatles, por lo menos una fila entera, ¿no? De colección de los Beatles. Sí. Pero, oye, chiste interno, no has tocado, no has hurgado nada, ¿no ve en su baño? He dicho que no iba a tocar nada, pero, pero no vamos a saber. Bueno, Nico, obviamente tanta música que nos gusta, pero volveremos al rock progresivo. Y en todo caso, si Yes es la parte brillante del rock progresivo, creo que la parte oscura es King Crimson, una banda de la que conocemos toda la discografía y sería interesante explorar Perfecto. contigo.
Además, de acuerdo, no esperaba que me digas eso, pero 100% de acuerdo, porque conozco la obra de los Crimson. Y para la gente hemos hecho Yes, hemos hecho Corea, hemos hecho ahora Spinetta, la siguiente es Crimson. No nos olvidaremos de los Beatles, que posiblemente el formato no tenga que ser los 10, tal vez tenga que Exacto. ser los 5 o los 3, no importa, pero es importante no olvidarnos de los Beatles, así que me adelanto tal vez para la subsiguiente, como idea, hay muchas otras opciones, pensar en los Beatles, pero para la siguiente nos comprometemos a hacer King Crimson. Sí, y en parte también estamos grabando esto miércoles 9 de octubre. El sábado voy a ver a Beat, que es la banda de King Crimson de los 80s, pero en vez de Robert Fripp es Steve Vai. Y en vez de Bill Bruford en la batería es el baterista de Tool, ¿Ves? uh, Ahí uh, ven, ahí ven Carey. ustedes las grandes diferencias que he contado con Poche, con Spinetta, con Medialunas. Hoy el Poche cuenta eso. Yo digo, hoy en La Paz tenía que ir a verlo al Grillo, al cine 6 de agosto, a Llegas, pero no voy a poder porque estoy haciendo este video. Pero ahí están las diferencias de los dos mundos. Yo aquí, cine 6 de agosto con Llegas, y el Poche viendo a esa banda que se desmembra de King Crimson. Son diferencias, no son menos. Bueno, gracias a todos y bueno, escuchen Spinetta, no se van a arrepentir. Un abrazo, Nico, estamos charlando más de Chao, música. chao, Poche. Un saludo a todos. Gracias por su compañía.